Continuando entonces, jóvenes, con nuestro tema, nuestra clase. Acá vamos a hablar de lo que hemos hablado anteriormente, que han escuchado, vamos a aclararlo por fin, acerca de los regímenes que vamos a utilizar o qué régimen nos conviene a nosotros para nuestra empresa. ¿Cómo me conviene tributar? ¿Cómo determino la forma en que asumiré el pago de mis impuestos? Si inicias con un negocio pequeño, bueno, vamos a hablar primero a grandes rasgos de los regímenes. Tenemos el régimen, el RUS, que es el régimen único simplificado. Tenemos el régimen especial de la renta, que es el RER. Tenemos el régimen PYME o el MIPE, que es tributario. Y tenemos el régimen general. ¿Ya? En este régimen general de la renta también, que es el, bueno, muchos han escuchado más hablar de este régimen porque es un poco más usado para las empresas grandes. Veamos entonces, dice, si nosotros tenemos un negocio pequeño, una tiendita, un puesto en el mercado, zapatería, bazar, pequeño restaurante, tenemos un pequeño negocio y nosotros queremos formalizarlo, entonces nosotros nos vamos a acoger al nuevo régimen único simplificado, que es el RUS, régimen único simplificado, donde en este régimen, en el RUS, nosotros no emitimos facturas, solamente llevamos boletas, solamente boletas. Más abajito o más adelante vamos a ir viendo cuáles son los beneficios. Luego tenemos el régimen que ya para las empresas que son un poquito más grandecitas y nosotros entregamos facturas a nuestros clientes, entonces podemos trabajar con el régimen especial de renta, el RER, o el régimen MIPE tributario. Ahora, si nuestro negocio ya es mucho más grande, tenemos el régimen general de la renta o simplemente el régimen general. Entonces vamos a describir cada uno de ellos. Como les digo, el régimen único simplificado, el RUS. Este régimen tributario es para los que tenemos pequeños negocios y queremos formalizar. Con este régimen nosotros no llevamos registros contables. No vamos a llevar registros contables. Solo vamos a efectuar un pago único mensual. No se está obligado a presentar declaraciones mensuales ni anuales. Para determinar el pago único, nosotros tenemos que ver que sea de acuerdo a nuestros ingresos o nuestras compras mensuales. El que resulte mayor. Por ejemplo, el que resulte mayor se debe de ubicar de acuerdo a ciertas categorías. Nosotros vemos acá dos categorías según este cuadro, la categoría 1 y 2. ¿Quiénes son las personas que pueden tener el RUS? Son los, por ejemplo, los que tienen ingresos menores a 5,000 o tienen compras menores a 5,000. Si tú no pasas de 5,000 soles en lo que son compras e ingresos, entonces tu cuota mensual es de 20 soles. Solamente pagas 20 soles mensual como empresa formal. ¿Puedes emitir boletas de venta? Sí. Facturas, no. Ahora, en lo que es la categoría 2, ya cuando tus ventas son hasta 8,000 soles mensuales, tu cuota mensual ya no va a ser 20 soles, sino 50 soles. Ahora, si tus ventas pasan de 8,000 soles, es decir, tus ingresos son mayores a 8,000 y tú compras más de 8,000 soles, deberías de cambiar de régimen. ¿Ya? Entonces, muy importante que este monto anual no supere los 96,000 soles, porque si al superar esa cantidad debemos de cambiar de régimen por un RER o si no el MIPE. Vamos a ver qué nos dice la otra parte, el régimen especial de renta, que es el RER. En este régimen tributario se encuentran las personas con negocio y personas jurídicas que obtienen rentas provenientes de actividades de comercio o industria, entendiéndose por tales la venta de los bienes que se adquieran o se produzcan en una manufacturera, así como los recursos naturales que extraigan, incluidos cría, cultivo y actividades de servicio. En el RER pueden estar las personas que tienen pequeñas granjas también. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece este régimen?
solo llevas 2 registros contables, registro de compra y registro de venta, no llevas más registros. Solo presentas declaraciones mensuales, no declaraciones anuales. No estás obligado a presentar declaraciones anuales. La manera en cómo determinar el impuesto se debe declarar y pagar a la SUNAT si te encuentras en este régimen especial de renta. Está definida por la siguiente tabla. Nos dice, por ejemplo, si el impuesto a la renta mensual, que es la cuota de 1.5% de los ingresos netos mensuales. Eso es lo que yo pagaría, ¿no? Si es que, de acuerdo a mis ventas o de mis ingresos, solamente el 1.5%. Ahora, el impuesto general a las ventas sí se debe de pagar, que es el 18%. Ahora, ¿cuándo declarar y pagar? Para declarar las ventas y los pagos, debo de basarme en un cronograma que me da la SUNAT. Me va a decir de qué fecha, según mi número de RUC, me va a decir qué días debo de declarar y pagar a la SUNAT. Si los ingresos anuales superan, en este caso, los 525,000, se debe de cambiar de régimen. Solamente se acepta este régimen hasta ingresos de 525,000 soles. Es muy importante a ver a qué tipo de régimen acogernos, ¿ya? No es decir, yo me acojo al RUS o al RER. Tengo que ver de acuerdo a mis ingresos, también según mi tipo de negocio. Ahora, si tengo un régimen MIPE tributario, este régimen es para los que tienen pequeñas y microempresas, para promover el crecimiento y brindarles condiciones más simples. Uno de los requisitos para estar en este régimen es de que los ingresos no superen las 1.700 UITs en el ejercicio gravable. ¿Qué es una UIT? Una UIT es una unidad impositiva tributaria. Esta UIT es, si no me equivoco, 4.300 soles, es igual a una UIT. Entonces, si nos dice que no debe superar a 1.700 soles de la UIT en este ejercicio gravable. Estas ventajas que ofrece este régimen tributario son los montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida. De acuerdo a nuestros ingresos, también pagamos nuestros montos, nuestras tasas, la posibilidad de suspender pagos a cuenta, poder emitir comprobantes de cualquier tipo. Acá nosotros emitimos boletas, facturas, guías de remisión, todos los documentos que se puedan emitir. De esta manera se determina también los impuestos para declarar a la SUNAT. Por ejemplo, si tengo ingresos netos, un monto de ingresos netos, tengo que basarme en una tasa. Por ejemplo, si mi ingreso es menor a las 300 UITs, unidades impositivas tributarias, debo de pagar el 1% de esos ingresos. Ahora, si a partir del mes que supere los 300 UITs, es decir, que ya más de 300 UITs, ya voy a pagar 1.5% de los ingresos netos. O coeficientes. El coeficiente se calcula de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Impuesto a la Renta, es decir, ya van a calcularse de acuerdo al impuesto a la renta, eso ya nos va a indicar la SUNAT. Se paga también el impuesto general de las ventas, que es el IGB, que equivale al 80%, al 18% de sus ventas. ¿Cuándo declarar? También tenemos un cronograma, de acuerdo al número de RUC, también se da las fechas para que se pueda declarar y pagar. Ahora, se presenta una declaración anual, sí se presenta una declaración anual y ahí se paga una regularización de impuesto según la ganancia. Si son hasta 15 UITs, el 10% sobre la tasa de utilidad. Y si es más de 15 UITs, es el 29.5% sobre la tasa de utilidad. Ahora, si esos activos superan en este caso, más del millón, se debe declarar un impuesto temporal a los activos netos, ¿ya? Entonces, es necesario conocer cuáles son los tipos de comprobantes que se pueden emitir en este régimen, ¿ya?
Ahora, siempre qué comprobantes podemos emitir. Recuerden que la UIT es una unidad impositiva tributaria y una UIT equivale a 4.300 soles. Ahora, el régimen general. Este régimen general es el más usado, tal vez por las empresas más grandes. Este se encuentra en las personas con negocio, más que todo las personas jurídicas que desarrollan actividades que constituyan un negocio habitual. Ya puede ser comercial, industrial, mineras, de explotación agropecuaria, forestal, pesquera, todas las actividades que puedan desarrollar. Se encuentran agentes mediadores de comercio, corredores de seguros, notarios, de cualquier profesión que ejerza. Ahora dice, ¿cuáles son las ventajas de este régimen? Se puede desarrollar cualquier actividad sin límite de ingresos. Acá no nos van a decir hasta qué monto debemos de tener nuestros ingresos. Este régimen general es el régimen más grande. Acá ya nosotros podemos generar todos los ingresos que sea necesario. Ya no tenemos un límite. Ahora nos dice que puedes emitir todo tipo de comprobantes de pago, boletas, facturas, guías de remisión, cheques, todos los documentos que puedas emitir. En caso se tenga pérdidas económicas en un año, se puede descontar las utilidades de los años posteriores. Es decir, si llegara el caso, ¿no? En este caso de tener pérdidas, se va descontando ciertas utilidades. La manera en cómo determinar qué impuestos se debe declarar para la SUNAT y te encuentras en ese régimen general está definida en la siguiente tabla. Primeramente, el impuesto a la renta es un pago a cuenta mensual, que eso se calcula con el coeficiente según el 1.5% de la ley del impuesto a la renta. También tiene que ver de acuerdo a mis ventas o mis ingresos, más el impuesto general a las ventas, el IGB de todas las ventas que tengo. ¿Cuándo se declara y se paga? De acuerdo a cronogramas que nos da la SUNAT. Y se presenta una declaración anual, por supuesto. En este tipo de régimen, sí o sí, al igual que en el MIPE, se presenta su declaración anual. Entonces, esa declaración anual también se paga un impuesto equivalente al 29.5% sobre la ganancia. Ahora, ¿qué sucede si yo incumplo estas obligaciones tributarias? Pues me van a multar con las UITs, ¿no? Según cantidad de UITs, 2, 3 unidades impositivas tributarias para pagar por multas en caso de incumplimiento. Nos dice la prórroga de pago del IGB, que esta es una ley que tiene por objeto facilitar al contribuyente la postergación del pago de IGB hasta por 3 meses, siempre que se encuentre dentro del alcance de la misma y cumpla los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Límite de venta anuales, ¿no? Que es de 1.700 UITs, se determina en base a los ingresos netos grabados en el impuesto a la renta. Las ventas anuales se calculan sumando respecto a los 12 periodos anteriores a aquel en el que se ejerce la opción de prórroga. Si es que hay prórrogas, ¿ya? Tienen, como dice, plazos. No mantener deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a una unidad impositiva tributaria. Es decir, para yo tener una prórroga, un plazo para poder pagar ese IGB, no debo de tener deudas mayores a una UIT. No tener como titular a una persona natural o socios que hubieran sido condenados por delitos tributarios. Si yo tengo, por ejemplo, mi empresa, dentro de mi empresa uno de mis socios o la persona titular, la persona que está a cargo en el directorio, y tiene problemas por delitos tributarios, tampoco puedo acceder a esa prórroga. No encontrarse en proceso concursal, no haber incumplido con presentar las declaraciones y efectos de pago a las obligaciones de impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta que se encuentran afectas. Para el cronograma, como les digo, es muy importante
siempre la SUNAT publica las fechas de declaración para cada mes o ya en el año, ¿no? Dice qué fecha se debe de hacer en este caso la declaración y el pago de los impuestos. Hay que considerar que si has elegido un régimen tributario como el RUS, se debe tener en cuenta lo siguiente, que debes de exigir cuando compras y vender debes entregar. Por ejemplo, cuando tú compras, ¿qué debes de exigir? Facturas, boletas de venta y tickets. Las facturas, las boletas de venta, los tickets que tú tienes con lo que es el régimen del RUS. Entonces eso es para ver cuántos son tus gastos, para saber cuánto tú estás comprando. Y cuando tú vendes debes entregar boletas de venta o tickets para saber cuánto estás vendiendo. Y de acuerdo a eso, según tus ingresos y tus gastos, tienes que ver que no superen, en este caso, los 5.000 para que puedas pagar 20 soles mensuales. O no superen los 8.000 soles mensuales para que puedas pagar 50 soles. Recuerda que no es muy obligatorio emitir estas boletas de venta o tickets por ventas menores a 5 soles, a no ser que el comprador lo exija. En estos casos, al final del día se debe emitir una boleta de venta que comprende el total de todas sus ventas menores a 5 soles, por los que no se hubiera emitido boleta, conservando el original y la copia para el control de la SUNAT. ¿Qué pasa si yo tengo una tienda? Tengo mis boletas de venta, pero vienen y me compran los productos y yo no les doy boleta de venta, simplemente les entrego los productos. ¿Qué sucede si viene la SUNAT y dice, a ver señorita o señora, muéstreme usted sus boletas de venta de su negocio? Y tú le entregas el talonario lleno, ni una boleta de venta. Entonces también te van a poner una multa. Es necesario que se entreguen las boletas de venta. Si bien es cierto, tú no llevas un registro contable, pero entregas boletas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento llega una auditoría. Eso es muy importante. Y claro, por ventas menores a 5 soles pues no voy a emitir. Imagínense, tengo una bodega y vienen a comprarme un fósforo de 20 céntimos, no le voy a dar pues una boleta, ¿no? Simplemente lo voy anotando y después ya de repente le voy a dar por todo el precio completo. Ahora, si pertenecemos en el RER o el MIPE, hay que exigir facturas, boletas de venta, tickets y las liquidaciones de compra. Y nosotros debemos de entregar boletas de venta, tickets y adicional a eso, facturas también ya podemos emitir cuando tenemos el régimen, el RER o el MIPE. Además de emitir todos estos documentos, ¿no? Podemos emitir también notas de crédito y notas de débito en las guías de remisión en caso de un traslado de mercaderías. Si es que ya nosotros nos dedicamos, como dice, a trasladar mercaderías, también las guías de remisión. ¿Cómo debo de elegir yo mi régimen tributario? Primero es evaluar la actividad que nosotros realizamos. ¿Qué actividad vas a realizar? ¿A cuánto crees que lleguen tus ingresos? Y según eso, teniendo esa proyección, nosotros evaluamos la actividad. Luego seleccionamos el régimen tributario. Puede ser el RUS, el régimen especial, el MIPE o el régimen general. Como dice, si es para el RUS, nosotros no debemos de superar las ventas mayores a 8.000 soles, ¿ya? Solamente podemos emitir boletas de venta y tickets. Y se le paga un solo pago mensual, que puede ser 20 soles o 50 soles dependiendo de nuestros ingresos. En el régimen especial nosotros no debemos de superar los 525.000 soles y podemos emitir todos los comprobantes de pago, ¿ya? Y también tenemos que pagar el IGB. Llevamos registros contables, ¿sí? Pero no damos declaraciones anuales en lo que es el régimen especial. En el régimen MIPE ya nosotros damos declaración anual de nuestros ingresos, no deben de superar las 1.700 UITs y se emite todo tipo de comprobantes de pago. En el régimen general no tenemos límite de ventas y nosotros emitimos todos los comprobantes de pago, pagamos nuestros impuestos generales a las ventas también, que es el IGB, y la cuota que pagamos también es de acuerdo a nuestros ingresos y llevamos lo que es nuestra
nuestro registro contable anual también, ¿no? Nuestra contabilidad. Ahora, para nosotros conocer nuestras obligaciones debemos declarar y pagar nuestros impuestos oportunamente. Cuando tenemos nuestra clave SOL, nosotros mediante nuestra clave SOL nosotros mismos podemos declarar nuestros impuestos, ya sin necesidad de ir hasta la SUNAT y poder hacer todo ese trámite. Muchas empresas llevan un contador externo para que les ayude con todas las obligaciones tributarias, ¿no? Muy bien, jóvenes, cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Muchas gracias.